D. S. Druinland. Fuego y cadenas. Del autor. Dentro de este libro que ahora posees, espero que encuentres la chispa de tu alma que ha estado siendo atacada y torturada por esas cadenas que inteligentemente llegaron sin aviso a nuestras vidas y que, de un modo u otro, consiguen que dispongamos toda nuestra capacidad y fuerza para darles el derecho y la potestad de hacer de nosotros almas llenas de tinieblas, vagando en los vacíos del eterno sufrimiento. Si antes de leerte este libro estás atravesando por una situación, un proceso delicado de tu vida, si no estás de humor para hacer nada, si sientes que perdiste el ánimo para levantarte y prefieres quedarte tirado, si ya no confías, si perdiste la fe, prefieres consumirte dentro de enfermedades, preocupaciones, depresión, falta de entusiasmo por el trabajo, estudio, familia, si estás metido hasta aquí o en peor lugar que estos enmarcados, te pido de favor que te leas este libro con el corazón en las manos. Desde que viste el título del libro, espero que hayas empezado a experimentar las mismas sensaciones que yo cuando lo formulé. Fuego y cadenas es una abreviación sobre el cómo se romperán las cadenas que ahora mismo están atando tu corazón. Esto será posible con el fuego que renueva y remueve cada cosa oculta en tu interior por miedo y vergüenza a expresarlo. Quiero darte la bienvenida a tu primer nacimiento. Las cadenas que te atan y te hacen sufrir, se romperán desde hoy y para siempre con tu disposición y la ayuda de Dios. Y si lograste leer esta introducción sin ser un creyente vivo de Dios, de igual modo, te pido que no huyas de tu capacidad de razonamiento a lo que verás aquí, porque es todo un reto para quien piensa que no todo es posible. La vida no es más que vida. La muerte cobra poder en tu vida porque se lo permites. Así es como va apagando tu entorno y todo se destruye al final. Pero lo que es decir, debes tener valor, fuerzas, fe, amor, es mucho más que simple y fácil. Todos sabemos decir eso, pero nadie sabe cómo conseguirlo. ¿Cómo consigo tener valor? ¿Qué tal la fe, o el amor? Es tan fácil decirlo, pero es extraño que alguien sepa decirte qué significa tener alguna de estas virtudes, por el sencillo hecho de que no tienen ninguna. No han conseguido nada de lo que te exigen. Tampoco han tenido experiencia alguna con unas de ellas, porque no saben siquiera lo que es tenerlas. Todo está bonito en la teoría. Por eso hace falta encender en nosotros ese fuego divino que nos mueva a vivir a Dios de una manera única, concreta, a través de los hechos, porque imagen suyo somos. Te pido de gran favor, tú que lees estas páginas, no tengas miedo de ver el milagro de Dios en tu vida. Ten el coraje y la certeza de que su amor está abrazando todo tu ser en este momento, y nada ni nadie te puede arrebatar esta presencia que es tuya por voluntad divina. Todos somos uno en su amor. A empezar la nueva vida. Nota: si crees que al finalizar de leer este libro consideras que merece tu opinión sobre el cambio que ha hecho en tu vida, te pido que me ayudes a difundirlo con tu comentario en tus redes sociales. Gracias. Una voz de aliento. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Al verse rodeado por tantos árboles, su impresión quedó conmovida. Lianas de gruesos pliegues descendían por montones. Sonidos estridentes de animales gruñendo, gimiendo, silbando, rumiando, daban un tono espeso al ecosistema tan nutrido y abastecido de vigorosa emoción y vida. Su miedo salió disparado al entrar en tan impensable paisaje. Un paraíso celestial dominaba dicho lugar con seguridad. Queriendo abrazar tanta magia frondosa esparcida por tan vasta extensión de arbustos, se acercó a un árbol que, por sus cachazas secas y líneas retorcidas, follaje enmarañado sobre su cúpula, enmarcaban su edad a cientos de años atrás y le hizo una plegaria. Ora por un viejo acabado como yo, tú que has vivido y cruzado por las infinitas experiencias de esta vida, que te has visto marchitado y con la fe que retoza en toda criatura mortal te has puesto de pie una y otra vez. Ora por mí que he sido un cobarde y con todas las esperanzas del mundo me había lanzado al egoísmo infame de mi desgracia olvidando a mi hijo querido y a mi esposa amada. Ora por mi árbol de la vida conocedor de Dios.
Sus lágrimas pronto enjugaron de alegría las raíces y el espíritu de aquel mastodonte anciano, dejándolo compasivo ante tan bella oración. La brisa que precede a la lógica con el canto imperioso zumbaba su melodía. Sacudió las ramas del árbol que, en un emotivo arranque de paz, quiso hablarle al hombre perdido. Amigo. Parte de su tronco guarda la formación evolutiva de sus años como si hubiese talado un rostro a raíz de los tormentos que la sabiduría le había agraciado y movió sus mesuradas cachazas hasta dejar un hueco oscuro en su garganta y continuó con la charla. Parte de la vida es aceptar que somos aprendices, no torpes. Que somos criaturas pequeñas, no insignificantes, que somos hechos del mismo autor de la vida, aunque con diferentes dimensiones, a veces proporcionales. Me ha costado mucho poder hablar, quién sabe cuánto más poder caminar. Al verte abatido por el gran amor que tienes, he decidido mostrarme y decirte lo que pienso de ti. Eres un ser humano excepcional. No era posible. Un latido en el corazón de Ramiro aventó una marejada de sentimientos e ideas preguntándose cómo podría llamársele ser excepcional a tantos años de irresponsabilidad, grosería, maltrato, engaño, vicios, descuido. Las lágrimas bañaron silenciosamente su rostro. El árbol había tocado el profundo ser escondido del hombre. Llegó a conectar su infame tropiezo con la infancia. No fue preparado para afrontar tales movimientos que desgraciadamente vienen cuando se baja la guardia. No encontró personas que como aquel árbol pudieran aprender a darse a la vida. Mi consejo, prosiguió el árbol decidido y con voz gruesa, cuando has encontrado pureza bajo los escombros de tu pellejo, podrás encontrarla en el resto de los demás. Hay piadosas almas que buscan hacer felices al resto del mundo sin considerarse primero hijos de la vida. Hay quienes llenos del sabor amargo de la muerte arrastran sufrimientos, penas, dolencias, traumas, delirios, tormentos, noticias negativas y al encontrarse con otro ser vivo, le quieren compartir dicha carga o desgracia. Insensato. Revuélcate en el lodo de tu ineptitud y echarás raíces. Acepta que no siendo nadie eres todo, luz, paz, sabiduría, verdad, esperanza, fe y caridad. No hay muerte en un corazón preparado. No existe tristeza en un corazón convencido de su naturaleza y de su amor. Yo muy bien pude darte muerte en venganza por aquellos hombres que han talado millones de árboles y no lo he hecho, porque quiero ser el primero en ser feliz, para compartir mi felicidad. Quiero ser el primero y así debe ser en todos los siglos. Rompe con tu pasado y construye tu presente siendo mejor en todo lo bueno. Eleva el fuego escondido dentro de ti. Lágrimas recorrían las mejillas de Ramiro como quien se arrepiente de haber sido tan negligente con su vida. Al gemir con estruendoso desahogo, sus pensamientos afloraban escenas que debió comprender mejor antes de llegar hasta el bosque que le recibía con amor. Tienes que dejar la bebida, Ramiro. Agitaba Dayana, su esposa, al verlo consumirse en un vicio que le impedía compartir con su familia. Y tú deberías dejarme tranquilo. Si bebo es mi problema. No te metas. Mira más allá de ti, entona el árbol parlanchín. Encuentra la llave para abrir la puerta. Ramiro secó sus lágrimas con su muñeca y al ver las raíces del árbol surgir de la tierra y querer dar un paso de gloria, el colosal anciano dio un suspiro enorme de esfuerzo queriendo desenterrar sus raíces y caminar por primera vez. ¿También puedes caminar? Se emociona Ramiro al ver tan dichoso milagro. Lo hago ahora. No puse en mi mente que no podía. Solo quería hacerlo y al unir mi esfuerzo, la voluntad y el corazón, pudo ser posible. A esto le llamo fe. Ramiro volvió sus recuerdos al momento en que nada le importaba desde que se había casado. Las tristes y comunes escenas de Dayana gritándole por inusitadas situaciones que podían resolverse con simples y calmadas palabras de amor o con un sencillo acto de respeto, lo volvían ansioso y desentonado. La ira le recorría el alma al sentir que se fastidiaba. No tenía remedio que maltratarla verbal y psicológicamente. Eres peor que una pesadilla. Hazme un enorme favor y déjame tranquilo. No puedes encontrar nada de bueno en mí y por eso tengo que esforzarme en lo peor,
Porque eso es lo único que puedes destacar de mí que, aparentemente, soy tu esposo. ¿Te imaginas si esto continúa así para cuando tengamos hijos? Sería una barbaridad. Bajó los hombros y respiró hondo intentando calmarse. Diana estaba estupefacta por el criterio juicioso de su marido. Apenas llevaban 2 años de matrimonio y el pago del alquiler y demás deudas se habían convertido en la principal prioridad del hogar. Nada era más importante. La expresión común, todo es dinero, se había convertido en el sermón del día. Las caricias se alejaban e igual los actos conscientes de amor. Una ruptura se aproximaba y un pequeño error en los detalles podía iniciarla. Pensar en el pasado es doloroso, ¿verdad? Interrumpió el árbol sintiendo los pensamientos de Ramiro cruzarse por su mente. No lo puedo evitar. Pude haber hecho mejores las cosas. Toda mi vida ha sido un desastre. Desde que nací no he visto más que dolor y sufrimiento a mi alrededor. Experimentar la soledad y las necesidades básicas de un ser humano, siendo niño, es muy traumático. De haber sabido. Es imposible. Volvió el árbol a interrumpir con sereno acento de su corteza. Nadie puede saber lo que sucederá. Pero todo puede mejorarse. Lamentar no ayuda. Tomar experiencia de lo sucedido sí. Responsabilizarte. Si sabes que no hiciste bien, ahora lo harás. Nada es del pasado o del futuro. Todo sucede ahora. Esto es lo único que existe. Ahora fallaste, ahora te levantas y lo arreglas. Para Dios es lo mismo un día que 1000 años. No te inquietes, pues Dios, la vida, la verdad y la luz son el ahora. Este es el reino de los cielos, este es el fuego que debes volver a encender. Ramiro, consternado por tan sabias palabras, no sabía qué reacción ejercer. Su cuerpo se había aquietado y con su rostro pálido y lleno de paz, disfrutó de la brisa fresca que sacudía las ramas de todos aquellos árboles benditos. Escribe tu historia, dijo el árbol emocionado. Así no sufrirás en carne propia el lamento de esta. Escríbela para aquellos que buscan un consuelo en sus vidas, para aquellos que necesitan ver milagros, para aquellos que no creen de corazón y por aquellos que buscan comparar sus vidas con las de otros que han pasado igual tormenta. Por aquellos que ya se rindieron y necesitan una mano amiga que les ayude a levantarse, por los que perdieron su capacidad de lucha espiritual, por cada uno de ellos. Entonces, conmovido, Ramiro elevó su voz al bosque completo. Eso haré ahora. Qué bien por ti, Ramiro, susurró el árbol con calma. Lo que verás ahora, te abrirá los ojos del alma. Tu hijo enfermo sanará y tu alma cantará de gozo por tantos milagros que descubrirás. Ve en paz, en calma y no descuides tus pasos. Vive primero, escribe después. Nos veremos pronto. Eres un tonto. Hizo lo que el árbol le dijo. Continuó un camino empinado hacia un lugar desconocido en busca de una planta con específicas instrucciones por parte del doctor de su hijo. Rubén, de apenas 7 años, jugaba emocionado en el patio de la casa corriendo en círculo y buscando alcanzar las mariposas. Estaba al cuidado de Ramiro aquel día y los problemas en su cabeza sobre pagos de facturas, incomprensión en su relación y consigo mismo le habían llevado al vicio por el alcohol. Se emborrachó por completo y se había sentado en la escalera del patio para vigilar a su hijo. Pero Ramiro estaba nadando en los mares de su pasado. Rubén tropezó con algo y se golpeó la cabeza quedando inconsciente. Después de un breve silencio en el patio donde se habían escuchado risas y tarareos infantiles, el vacío y la consternación abrumaron el juicio de Ramiro. Entre zigzagueos y una visión empañada, llegó hasta Rubén y llamó con su celular a la ambulancia. Las lágrimas le confundieron su embriaguez y ya no parecía un borracho por causa de la angustia. Su olor fétido se percibía a través de su aliento de todos modos. Rubén quedó estable, pero como un vegetal. No despertaba más que para comer una comida ligera o tomar un poco de líquido sosteniéndole la cabeza hacia atrás. El divorcio fue inminente después de aquella tragedia.
Por primera vez en toda su vida, recurrió a Dios. Tenía alejado ese concepto tan religioso, porque no le interesaba un Dios que solo bendice si pagas a tiempo el diezmo. Pensaba que la religión era un negocio y Dios pagaba las consecuencias también. No creía que alguien más allá de sus fuerzas pudiera ayudarle. Se arrodilló y suplicó que no lo dejara morir. Que salvara a su único hijo. Buscó un doctor que no pudo ayudarle directamente. A cambio de su incapacidad para tratar a su hijo Rubén, le dio la información de otro doctor experto y quien nunca había fallado una intervención en casos delicados como aquel. Cuando se encontraron, el doctor le dijo que buscara una planta especial que se encontraba en la montaña del entorno. Le indicó con su dedo y le dijo los colores que tenía dicha planta medicinal. Con eso Rubén se sanaría. Se preparó Ramiro para su viaje y metido en la película de su vida, atravesó una frondosa naturaleza de verdes distintos y amarillos con rojos saturados en la superficie de ciertas flores. Pero su pensamiento estaba hundido en la culpa. No tenía la capacidad de ver aún tan majestuoso espectáculo. Un bueno para nada. Eso eres, Ramiro. Eso eres. Se decía sin parar. Hay un martillo en cada persona que busca afanosamente clavar sus negativas ideas de sufrimiento y dolor en otros. Solo somos paredes para aquellos que no saben regirse por el amor. Somos personas llenas de luz si el amor guía nuestros ojos. Pero desde el sufrimiento solo podemos ver paredes. Quizás hacemos el trabajo del infierno al convertirnos en cadenas que quieren arrastrar a otros al mismo lago de dolor y muerte eterna. Esas palabras negativas llegaban a su interior y destruían lo bueno que Dios había creado en él, la inocencia y la alegría. Tenía que atravesar por unos senderos desmedidos antes de encontrarse con misteriosas imágenes que debía contar. Como todo ser humano, buscaba con quien desahogar estas penas provocadas por infernales sufrimientos que llegaban desde un pasado remoto convirtiéndose en cadenas malditas de otros tiempos. Siendo joven, tuvo amigos y amigas. El sexo fue despiadado en todo su esplendor. No sabía que era más allá de un simple placer que descargaba su cuerpo en tonos distintos de su realidad. Después de varios encuentros amorosos, decidió afiliarse a la joven menos inestable. Tomó en cuenta sus detalles, su comportamiento y también su belleza. Tenía afinidad con la cocina y no parecía molestarle en lo absoluto hacer oficios caseros. Se volvió loco por ella. Trabajaba arduamente para conquistarla y tenerla contenta. Este desafío le hizo quedar como un completo tonto ante ella, quien nunca se había sentido tan halagada. No le dio oportunidad para que ella hiciera lo mismo con él. No le brindó su propio espacio para el crecimiento y la madurez personal, por medio del cual ella demostraría también su amor. Imaginen que hacen ejercicios, que comen, estudian, esas cosas las hacemos para nuestro propio bien y el desarrollo de habilidades que repercutirán más adelante en aquellos con quienes vivirás. Te preparas primero para ti. Obtienes un amor que solo es posible conseguirse cuando te abres al cielo y reconoces que eres pequeño ante tantos milagros que suceden como el de continuar viviendo un día más. Pues bien, yo no hice esto. Al verla, ahogaba su propia existencia en la de ella. Descuidó el propio enriquecimiento personal por pensar que le estaba dando lo mejor de su persona. Fue todo lo contrario. Al descuidarse, la descuidó a ella. Al no prestarse la debida atención, falló y entró en una fase misteriosa del amor. Comprendió que el amor no puede vivir allí donde hay un desajuste, un fallo, una mentira. El amor no puede vivir allí donde no puede descansar. El corazón debe mostrar interés por el amor, siempre que se quiera dar una bienvenida amistosa. Solo si permanecemos como verdad y en la verdad, el amor podrá ser en todo su esplendor. Si soy mentira, el amor seguirá intentando llegar al corazón, pero yo le estaré huyendo y decidiendo siempre por el sufrimiento en un mundo sin sentido y sin Dios. O, buscaré mezclar su verdadera naturaleza con la debilidad que procuro. Y sucedió exactamente así,
Al sentir todos los altibajos del pasado, palabras hirientes, acciones lastimosas, sobrevino en Ramiro el descuido y entró el vicio por ella, el apego, el deseo, la pasión desenfrenada de esta carne que recibió. Así nació el primer grillete de maldición. Los aros que conformaban esta cadena venían del pasado tormentoso que tuvo. Hubo buenos momentos en su vida y prefirió pensar en los malos. Este es el modo en cómo funciona un hoyo oscuro en el universo. Se crean por brechas que nosotros provocamos. Por eso se tenía por tonto. Se sentía despreciable. Y esta miseria personal hacía que viajara hacia el sufrimiento escondido, desde el cual alimentaría a quienes se acercaran hasta él. Los únicos que no sufrían eran aquellos que estaban atravesando por lo mismo. La culpa se enterró como un clavo en su corazón y se alimentaba de pensamientos heridos. Mientras más miserable se sentía, más bajo caía. La razón de esto no lo sabía. Todavía no. Sabía que no había empezado bien las cosas. Su vida era un tormento desde su niñez. Hubo errores que cometió y continuaba cometiendo. Ahora estaba pagando la cuota por cada uno de ellos. Pero si de algo estaba sorprendido es de cómo el amor quiso demostrarle que luchaba por él, que no era ningún tonto, que era lo más especial para sí. Así fue como perdió toda vergüenza para reescribir su historia de un modo tal que pueda llegar hasta el más inquieto lugar de sus corazones y acatar la sabiduría en su vida. No hay cadena que no pueda romperse. Todo lo que te ata llegó en algún punto a tu vida y puede volverse atrás, romperse o quemarse. Hay cadenas que buscan atarte al infierno eternamente. Sin embargo, hay también un fuego divino que busca afanosamente quererte hacer brillar como las estrellas en el cielo por toda la eternidad. Porque tú eres su propiedad y le perteneces. Este fuego no dejará tu existencia al hueco del destino sin luchar por ti. Este fuego te quemará hasta hacerte irradiar el esplendor más infinito que hayas conocido. Cadena del orgullo. Mi padre era un hombre sumamente orgulloso. Nunca le vi solicitando ayuda de nadie. Le molestaba que le hicieran sentir que necesitaba de los demás. Cuando obtenía premios, diplomas o aplausos por haber pasado o logrado ciertos estándares escolares y sociales, me decía su palabra preferida: estoy muy orgulloso de ti. Si compartía mi comida con mi hermana, no decía nada parecido. Si tiraba la basura en el envase, tampoco decía nada. Si demostraba disciplina, nada. Solo cuando se trataba de asuntos públicos o de adquisición de un papel que me haría alcanzar un nivel más alto en la sociedad, ahí me premiaba o felicitaba diciendo su eslogan acostumbrado. Comencé a creer que el orgullo tenía que ver con prestigio y no con decencia o triunfo personal. La palabra orgullo estaba encarnándose en mi cuerpo como un esquema o un sello definitivo que terminaría cobrándome mucho tiempo. Ser prestigioso, caminar erguido, no saludar pero sí ser elogiado y alabado, no bajar nunca la cabeza, mostrar afinidad, limpieza y estilo, apretar los labios y sonreír, a esto se le llamaba ser orgulloso. Un arrogante hombre de la sociedad que con su hipócrita máscara de vanidad daba la fachada de poder alcanzar cualquier cosa. Era una mentira con algunas verdades mezcladas. Con este pequeño aro de la cadena maldita, hubo otros más que fueron llegando como amigos sin invitaciones al corazón de mi padre. El orgullo le dio entrada a la lujuria. Hubo muchas mujeres atraídas por la seducción arrogante de mi padre. Su encanto soberbio le daba el toque de hombre rico, estable y machista. Las mujeres se sentían aludidas por su poder. Les parecía estar viendo a uno de los dioses de la antigua Grecia. Tal vez a un Zeus dominante y agresivo. Después de la conquista de diversas mujeres, a las que les gustaba sentirse como esclavas, puesto que dichas mujeres no habían alcanzado dentro de ellas todavía esa libertad de los hijos de Dios, de tales cadenas que esclavizan como punzadas invisibles toda el alma, dejándola vacía, con la necesidad de adorar un Dios grande y poderoso, pero se limitan a adorar aquello que ven con sus ojos y no con su alma. Otro pecado más se le sumó como amigo no invitado: el odio. Mi madre era una mujer tolerante, humilde,
pero de sabio aspecto. Tenía la firmeza en su rostro de luchar por todo lo bueno que había en este mundo. Permitía a mi padre darse el lujo de arañar la cima y le gustaba hacerle creer que podía salirse con la suya. Cuando intentó frenarlo una noche, mientras llovía, mi padre admitió haberle sido infiel, pero su odio se alzó contra la mujer frente a sus ojos y cuando ya el pecado ha caminado por tanto tiempo el corazón, deja huellas oscuras de maldad. Esa tiniebla que comienza a volverse como humo que ahoga y te hace lanzar gritos de auxilio de un modo tal que se te hace difícil expresarlo. ¿Qué quieres que haga? Que sea una mujercita de la casa haciendo lo que los hombres inútiles hacen. No soportaré esto. Pues tienes que hacerlo. Objetó mi madre sin remordimiento alguno de que un puñetazo le partiera el rostro hermoso que tenía. Tienes que alejarte de la vida que llevas. Te hundes a ti mismo y a nuestros 3 hijos. Mira bien lo que les estás enseñando. Desafiar a tu esposa, soberbia, desobediencia, odio, amor por la infidelidad y la bebida. Debes hacer algo al respecto o terminarás llevándonos a todos al caos que ya tienes. Mi madre tenía razón. Para ser tan pequeño no presté atención a esa clase de dramas entre ellos. Y al crecer y tener mi propia familia, heredé todos los malentendidos de la vida de mi padre. Bueno, no tenía mucho que salvar después de todo. Había más defectos que cosas que alabar. Eso era seguro. Lo que nunca terminé por entender fue la razón por la que no copié los buenos valores de mi madre. En algún punto de mi vida pensé que la personalidad de mi papá era la necesaria para sobrevivir en este mundo y que, si seguía los pasos de mi madre, llegaría al final de la vida dependiendo de milagros. Cosa misteriosa de la que no puedo darme el lujo de creer. El orgullo de mi padre lo llevó a la tumba. Murió por causa del alcohol. Su hígado no resistió lo suficiente. También otros diagnósticos confirmaban que tenía mucha tensión, ansiedad, estrés por cosas sin sentido. A pesar de su carismático porte, miles de cosas le preocupaban. Perder dinero era la primera. Su vida desorganizada no le daba sentido, así que también eso le produjo mucha incomodidad física. Empezó con dolores en el cuello, luego las rodillas, al final, en el pecho. Más que una cirugía, necesitaba un terapeuta que le ayudara a lidiar con su caos interno. No logré ver nada de esto. La forma en cómo el orgullo se alimenta de nuestras almas y las lleva por un despeñadero de sufrimiento eterno. Pensar que de esto vive el mundo. Creer que es importante subir los estándares académicos a nuestros hijos para que terminen humillando a otros que podrían darle la mano más adelante o que mueran a temprana edad. Es importante educarnos, aprender, pero para hacer de este mundo un lugar mejor, para hacer de esta vida un camino mucho más fácil de sobrellevar. El conocimiento no es para complicarle la vida a los demás. Jamás debe ser así. Debe ejercerse como facilitador, buscador de la felicidad y la paz social. Yo no quise escuchar esa sinfonía. Hubo un patrón que repetir, una autoridad que respetar, un paradigma llamado padre que, en vez de enseñarme amor y humildad por la educación, me enseñó orgullo y arrogancia. Estas cosas no ayudan a que el mundo sea mejor. Además, todo lo que te rodea se vuelve tan falso como lo que somos durante ese transcurso. Sería mucho más fácil luchar por todo lo bueno que te aporta y te motiva a la vida, que dejarse a la idea de terminar con ella lentamente. Sin mencionar que hoy es muy fácil acabar con la vida presente. Desde la mala calidad de los alimentos hasta el agua potable que te hace daño. Con más razón debes ponerte a prueba cada día en querer considerar si debes ser una ayuda y no un estorbo. Aprovechar que la humildad busca con intenso amor acogerte en sus alas debería ser un buen comienzo para ti. Disminuir para que Dios sea quien crezca. No te pido que agaches la cabeza frente a tus responsabilidades, te estoy pidiendo que asumas el control de tu vida dentro de lo posible y bueno, sin dejar de lado el poder amarte e igual amar a los demás en su justa medida. No te compares, no te iguales, pero tampoco desarrolles frivolidad, arrogancia u orgullo contra tu hermano. La humildad es valorar a quienes te rodean en el mismo nivel que tú mereces.
Y si ellos no son capaces de valorarte debido al dolor y el sufrimiento que les martilla su esencia de dignos hijos de la vida, de Dios, de su misericordia, entonces tendrás que luchar. Cadena de la confusión. Al continuar con mi adolescencia, más aprendía de lo que veía en mis padres que aquello que se me enseñaba. Mi comprensión de la teoría era terriblemente complicada. Contrario al aprendizaje visualizado, con el cual podía ver una acción a la vez y al instante la repetía sin problema alguno. Eso no servía de mucho para realizar tareas en la escuela o el hogar. Tampoco sirvió para conseguir notar la diferencia entre importantes conceptos que todos debimos aprender desde niños. El poder de las palabras tiene su base dentro del contexto con que las digas. La confusión puede resultar de una palabra dicha sin la sinceridad debida. Vemos cómo quienes nos rodean hacen alarde de comentarios hipócritas como si fuera bueno lo que estuviesen haciendo. Es la resultante de un acomodo a palabras de muerte, palabras feas, putrefactas, dañinas. Cuando mis padres se peleaban, buscaban a quien culpar. Yo pagaba por ese pleito entre ellos. Ninguno se hacía responsable, por eso yo pagaba. Era como si me estuviesen hablando en inglés cuando yo solo entendía español. Si no estamos en la misma línea del lenguaje, habrá caos y confusión. Lo mismo ocurrió con los primeros hombres que deseaban construir una torre tan alta que llegara al cielo, la Torre de Babel. Durante el proyecto quiso Dios confundir sus lenguas para que no llegaran a darle término a tan soberbia obra humana. Desde ahí no hay forma de conectar las lenguas de las distintas naciones. Se formaron tribus pequeñas para educarse en el mismo lenguaje, pero incluso eso no bastaba para que dos personas conformando una familia llegaran a ponerse de acuerdo en asuntos cotidianos. Había que trascender el lenguaje soberbio y volver al origen de aquella lengua perdida antes de la Torre de Babel empezarse a construir. Esa lengua humilde, llena de bondad y un amor que encendía las lenguas como llamaradas pequeñas para dar motivación y esperanza. Las cadenas del infierno me envolvieron en esta confusa lengua. Dios prefirió destruir la torre que yo buscaba construir. Nunca supe que lo hacía por amor. No me convenía forjar algo que no haría ningún bien a mi alma. Dios luchaba por mí. Mi alma confundida no podía verlo. Los apóstoles de Jesús tampoco veían nada debido al miedo. Hasta que llegó el fuego del cielo y los arrebató con asombro. Les puso en sus bocas esas llamas en formas de lengua por medio de la cual todas las naciones fueron capaces de entender nuevamente toda aquella antigua historia de Babel. Todas las lenguas volverían a ser la misma. Una única lengua, el amor. A todos nos abraza esta fuerza indestructible e infinita. A todos. Lo que impide que alcancemos este amor que lucha por nosotros, es que nosotros nos oponemos a él. Sí, esta es la verdad indisoluble que ha recorrido todos los tiempos desde la creación. Estamos luchando para apartar el amor que cariñoso quiere llegar hasta nuestro encuentro y decirnos, gracias por abrir tus ojos una vez más. Gracias por volver a tu hogar. Gracias por mantenerte con vida y respetar con valor eso que yo te di. Pero a cambio, le devolvemos lo peor de nosotros, un lado oscuro que ni siquiera forma parte de nuestra naturaleza. Hemos ofendido al amor de muchas maneras. No es solo cuando demostramos odio a alguien o algo, sino también cuando declaramos que el amor único y puro de Dios es doloroso, engañoso, imposible, pesado, confuso, difícil, problemático e inalcanzable. Basados en estos conceptos creamos un ritual social que perdura desde nuestros antepasados hasta nuestros días. Las tradiciones tienen errores. Hay que evaluar cada tradición una vez más con ojos de amor y sacar lo mejor de cada una. La confusión al aspirar a un fuego inextinguible está en que no queremos aceptar ninguna corrección en asuntos que tienen más de 500 años de práctica. El conflicto de entendernos es bastante confuso para la mayoría. Son las malditas cadenas del infierno que amarran nuestras almas hasta ahogarlas como anacondas voraces y no nos dejan vivir. El esposo maltrata a su esposa primero desde sus palabras. Igual la esposa hiere al esposo con su manera de hablar.
No tienen el amor para comunicarse con el debido respeto, con la adecuada ternura y con el tono apropiado. Se dejan llevar de sus temores. Al final, resuelven las deudas, logran salir adelante y solo quedan las heridas profundas sin resolver. Una acumulación de sentimientos lastimados que acarrearán consecuencias desastrosas. En la primera oportunidad y el hombre casado desea descubrir otros placeres con mujeres de diferentes gustos al hablar y comportarse. Lo más lejano a la mujer que tiene. Ella también comienza a planear su separación pensando en hombres que hacen el trabajo que su marido no. Y en esta búsqueda infinita derivado de una incomprensión en ambos, los hijos toman el ejemplo y ahí se forma la familia de los desgraciados. Luego la sociedad se conforma de payasos que rinden culto a la hipocresía y la violencia. El sufrimiento ha encontrado cobijo en los brazos de nuestras decisiones. ¿Y cuál fue el origen de todo esto? Una simple y pequeña palabra. El hecho de justificar tu crianza, de culpar a quienes te trajeron a la vida, de hacerles responsables de tu modo de ser, eso te hace imposible ser tú mismo. Al principio Dios dijo, que se haga la luz, los océanos, el día y la noche. Todo vio Dios que era bueno. Tal vez y precisamente porque nada de eso creado tenía un lenguaje. Solo desde que creó Dios al hombre y la mujer, ahí vino el desafío de saber usar la palabra como efecto de vida. Construir como nuestro Creador a través de la palabra es el propósito de nuestra existencia. Las acciones dicen más que las palabras, precisamente porque aún no entendemos el modo en que debemos comunicarnos. Tampoco entendemos el significado de las palabras. Se habla mucho de que debemos hacer lo correcto y que debemos mejorar. El borracho debería dejar de beber, el ladrón debe parar de robar, el abusador debe detener sus actos delictivos. Detrás de cada uno de nosotros y los errores o maldades que cometemos, hay una historia. Eso no es razón para justificar el mal que hacemos, pero sanaría la enfermedad que tenemos si supiéramos escuchar y comprender. Jesús supo influir en personas que no tenían más que altibajos en sus vidas, prostitutas, borrachos, ladrones y todo tipo de gente sin escrúpulos, volvieron de ese mundo tan podrido al hogar que pertenecían. ¿Y por qué? Supo escuchar. Supo qué decir. Sabía qué hacer. Basamos cada parte de nuestra vida en un lenguaje de muerte negativo, catastrófico. Apenas si le damos un pequeño porcentaje a la esperanza, la fe y el amor que los demás tienen. Con eso tampoco entre nosotros, admito que vivimos a duras penas. Cuando el amor es limitado, lo que no existe, el sufrimiento, empieza por crear efectos en tu mente. Te derriba, te golpea, te hiere y es posible que hasta te deje casi muerto para que con el poco aliento que te queda, puedas cumplir con su misión de propagar su poder. O empiezas a decir a los demás, este sufrimiento sí es grande, este dolor es insoportable, hay demasiados problemas. Son fuertes las olas de mi vida. No puedo con esto. Y este es el lenguaje al que me refería que no debemos usar jamás. Hay algo que sí es grande, es Dios, la vida, la alegría, el gozo, la paz, la verdad, el amor. Nada es más grande que todo esto. Si las esperanzas del ser humano recaen en su interpretación equivocada de ver la vida, todo continuará siendo caos desde su interior hasta ser reflejado en su exterior. ¿Cómo piensas lograr una meta si desde el principio te propones que esa meta sea difícil de lograr? ¿Cómo esperas superar una crisis si desde que te afecta la primera vez y ya le cedes toda tu energía a su naturaleza? Caramba, Dios mío, esto sí es grande. Es demasiado. No puedo ser mejor que esto. No puedo vivir siendo hipócrita con Dios. Mejor ser una persona mala y no luchar más por ser bueno. Y así es como la culpa entra y te confunde. Te hace pensar que cometer errores, que a veces son terribles, ya no tiene perdón de Dios. Te hace sentir que eres lo peor que existe en la vida y no es así. No es que te alegres exactamente en el momento en el que cometes un error o pecado, es que asumas un compromiso de que eso no vuelva a ocurrir. Debes asumirlo pero en paz. Porque no estás luchando una guerra con violencia,
sino con el amor, y en el amor no existe la ansiedad de ganar, ni el estrés de vencer. Ganar en el amor es empezar a vivir. Comienza por usar tu energía para bendecir a Dios a través de tus acciones. Ya antes adorabas pensar que estaba correcto maltratar y herir a los demás porque así estabas tú. Ahora, mira más allá de ti. Tu razón de existir no debe limitarse a cómo te trataron de mal otros. Tu razón de existir es romper con esos muros que esas personas de tu pasado o presente han construido y dar el primer paso para amar desde un nuevo tú, un nuevo nacimiento. Porque tú estás destinado para obras mayores. Estás destinado a ser y vivir aquello que se te ha negado desde el comienzo de tu niñez. ¿Y cuál es tu destino?